Señores, buenas tardes. Como cada martes a esta hora agradecer el hecho de que estén ahí detrás de sus televisores en esta su mejor opción para enterarse de los temas de salud en República Dominicana. Aquí el poder de la salud, en este su gran fuerte de la tarde, el poder de la tarde. Su servidor, el doctor José Hernández, va a estar hoy. No contaremos con la presencia del doctor Alejandro Cambiaso y el doctor Héctor López, quienes están cubriendo algunas responsabilidades a esta hora, pero eso no quiere decir que este programa vaya a ser menos interesante. Hoy tenemos dos tremendas invitadas. Tenemos a la doctora Ana María Plácido Triguero, emergenciólogo, y tenemos a la doctora Patricia Fernández, oftalmólogo. O sea que hoy va a ser una tarde buena para hablar de medicina. Antes de empezar con estos temas, quería comentarles en el día de ayer y en el día de hoy, ayer aquí en el Gran Santo Domingo y ayer y hoy en la ciudad de Santiago, se desarrolló una actividad médica muy importante, Meditalk, una actividad organizada por la revista Mercado, donde se plantea la gran necesidad de seguir avanzando en alianzas público-privadas para mejorar lo que es la calidad de atención en salud en República Dominicana y temas relacionados con bienestar. En esta actividad, nuestro compañero, el doctor Alejandro Cambiaso, participó o ha participado hoy también como conferencista en la misma, y donde se dieron las pinceladas claves de cómo por ejemplo, la medicina turística en República Dominicana ha colaborado en temas relacionados con calidad de atención. Ustedes saben que cuando el país decide convertirse en un lugar seguro de visitar, se tienen que hacer grandes esfuerzos relacionados, por ejemplo, en salud. Como un paciente o una persona decide tomar un avión y viajar a nuestro país, no solamente es hotel, playa y sol. Si me pasa algo, ¿dónde me pueden atender? Entonces, desde la medicina turística, el país ha avanzado muchísimo en relación a calidad de atención. ¿Y qué implica eso? Que la mejora en políticas, procedimientos y protocolos de atención impactan entonces la atención de salud a nivel local. Todo eso hace que los dominicanos que después van a estos centros, que se han entrenado, que se han capacitado, que han puesto la milla extra para mejorar la calidad de atención que ofrece, impacte en todo lo que tiene que ver su resultado de salud. Entonces, estos espacios como Meditalk, Summit, son bienvenidos. Es un espacio donde inclusive se contó con la presencia de nuestro ministro de Salud, del doctor Víctor Atala, que bien en sus palabras reforzó que estas actividades son importantísimas para el país. Así que yo saludo el haber podido participar en esta actividad y esperar en Dios que se repitan estos escenarios donde todo aquel que está pendiente en querer mejorar lo que hace participa, y hay muchos médicos, gerentes de salud que están en esta misma página. Así que ahí les dejo eso. Señores, ustedes saben que yo soy médico emergenciólogo y estoy feliz porque hoy, 27 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Emergenciología. Y agradezco el hecho de que hoy nos acompañe la doctora Ana María Plácido Triguero, quien también es emergenciólogo y a quien les damos ahora la bienvenida. Bienvenida, doctora Plácido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir? Celebrar el Día del Emergenciólogo es más que un orgullo, es hacernos sentir que el mundo ha decidido tomar en cuenta la importancia de nuestra especialidad. Es importante destacar que la Sociedad Europea de Emergenciología fue quien decidió tomar este día como Día Mundial de Emergenciología para dar un tema de orientar, fortalecer y asegurar lo que es la importancia de la existencia de esta especialidad y sobre todo la atención del paciente en la sala de emergencia de una manera profesionalizada, profesionalizar las salas de emergencias. Y qué mejor me podría yo sentir compartiendo con usted que más que un maestro es un mentor de la emergenciología de nuestro país. Ana María Plácido, en lenguaje llano, para que los
las personas que están detrás de sus televisores entiendan. ¿Por qué la doctora Ana María Plácido hoy es emergenciólogo y no fue cardiólogo, gastroenterólogo u otra especialidad? Bueno, el hecho de estudiar medicina fue una inspiración de mi papá, que es médico, y yo veía lo que mi papá hacía, yo quería hacer eso. En el transcurso de los años, cuando empecé a desempeñarme como médico general o como estudiante de medicina, siempre me llamó la atención la sala de emergencia. Nunca lo vi como una especialidad como tal, no entendí el hecho de que pudieran haber emergenciólogos. Yo veía en la sala de emergencia cirujanos, veía cardiólogos, veía internistas, hasta que conocí a una emergencióloga, siendo médico general, trabajando con ella. Y yo dije, cónchale, pero esto es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta la consulta, no creo que sea un médico que me pueda sentar en un consultorio a conversar con un paciente. Entonces me gusta la acción, me gusta la adrenalina, me gusta el trabajo, me gusta trabajar rápido y decidí hacerme emergencióloga. Ahí en pantalla ustedes ven lo que acaba de subir Médico Express, celebrando el Día del Emergenciólogo, y ahí, ¿quiénes están, doctora? Ahí lo tenemos a usted, nuestro director médico, nuestro director médico. A la izquierda, una servidora, la doctora Ana María Plácido. Tenemos en el centro a la doctora Pellegrín, que es pediatra emergencióloga, que es parte del equipo de pediatría. Tenemos a la doctora Yomilde Irizarry a la derecha, la rubia a la derecha. Y tenemos a la doctora Espinosa, que también es emergencióloga, y a la doctora Sánchez en el centro abajo, que son parte del equipo de emergenciólogos que trabajan allá en Médico Express. Cuando uno habla de emergenciología, señores, todavía hay personas que no entienden cuál es la labor de un emergenciólogo. Nos acordamos de los emergenciólogos en momentos críticos como la pandemia, en momentos críticos cuando hay grandes desastres como el caso reciente de la discoteca Jet Set. Pero, por ejemplo, el lenguaje de un, por ejemplo, gestor, de un administrador, usted no puede tener al mismo tiempo en una sala de emergencia un cardiólogo, un internista, un cirujano, un ortopeda, un pediatra. No lo puede tener todos al mismo tiempo, pero sí puede tener una persona entrenada en estabilizar todas las emergencias de esas especialidades. Eso es, yo lo que entiendo, lo que es la parte medular de lo que es esta especialidad. ¿Qué debo hacer yo para ser médico de emergencias? Debe hacer primero la carrera de medicina, médico general, y luego proceder a lo que es un concurso de residencias médicas, tanto en nuestro país como en el exterior, entrar a una escuela y hacer su especialidad como se hace cualquier otra especialidad. Nuestra especialidad dura 4 años, se hace en un hospital o un centro privado, como decida, y ahí usted va a adquirir los conocimientos que se necesitan para hacer lo que es la asistencia del paciente de emergencia o de urgencias. Es importante destacar que dentro de nuestra especialidad hay diferentes subespecialidades. Por ejemplo, los emergenciólogos pueden hacer máster en cuidado crítico o medicina crítica o intensivos, pueden hacer máster en imágenes, sonografía, máster administrativos, como son la gestión, la gerencia, la administración, otros máster como son la parte de atención al paciente, por ejemplo, pediátrico, y hay muchas otras especialidades que se pueden hacer dentro de la misma sala de emergencia. El médico de emergencia, doctora, debe ser un ser especial en el sentido de que se maneja en un ambiente que no todo el mundo le gusta. O sea, yo puedo ser médico hoy de una determinada especialidad, yo sé que hoy yo tengo 10 pacientes citados y una vez que termina de ver esos 10 pacientes me voy a la casa, pero el médico de emergencia cuando entra a la sala no sabe cuántos pacientes va a haber. ¿Cómo debe ser el perfil de ese médico emergenciólogo? Lo primero es que el médico emergenciólogo tiene que sentir pasión por lo que hace. Tiene que ser empático y sobre todo ser empoderado y tener liderazgo. Estas son 4 características básicas de la personalidad de un emergenciólogo. La sala de emergencia te da muchas satisfacciones, pero tienes que mantener el equilibrio porque tú puedes tener 3 pacientes críticos de diferentes edades, desde un niño hasta un anciano, al mismo tiempo. Entonces tienes que pensar rápido y tienes que ser empático. Eso es parte de
de la personalidad que debe tener. Ya a nivel profesional debemos de tener responsabilidad, aprender a hacer las cosas correctamente, porque en nuestras manos está la toma de decisión de un paciente que puede vivir o no. Y tenemos que tomar la decisión correcta. Por eso es tan importante nuestra formación, tener los conocimientos para tomar las decisiones adecuadas. Otra cosa muy importante que debe de tener el emergenciólogo es estar enamorado de lo que hace. Porque para otras personas la sala de emergencia es un castigo. De hecho, en años anteriores se utilizaba eso y todavía se usa en otras especialidades, que cuando tú cometes un error o haces algo mal o llega un poco tarde, te sancionan y te mandan para la emergencia un par de horas. Entonces, para nosotros la emergencia no es una sanción, es un premio. Y eso es parte vital para poder hacer lo que hacemos, que es un trabajo rápido y un trabajo muy delicado. Eso tiene una dualidad, es cierto, te envío para allá como una especie de castigo para que trabaje, pero en ocasiones, y todas las personas que están escuchando este programa pueden haberlo vivido, cuando una persona está inestable, tiene algún tema de salud que puede comprometer su vida, ¿qué es lo que le dicen? Llévalo por emergencia, que está malo. Entonces yo entiendo que el médico de emergencia que está ahí, aparte de ser una persona especial, como tú bien dices, dentro de las cosas que debe tener en el buen sentido es ser un poquito paranoico. ¿Por qué lo digo? Porque en emergencias yo no tengo una segunda oportunidad para quedar bien. Si el paciente viene con dolor de pecho, yo no puedo decir, no, eso no es nada. Eso es un dolor en la costilla. Y después termina siendo un infarto agudo al miocardio. Entonces, ¿cómo debe ser la preparación? ¿Qué base médica debe tener una persona para aceptar esta responsabilidad de en un momento tener enfrente un paciente clínico o en otro momento un paciente de trauma, por ejemplo? Bueno, como bien dije, la formación, el conocimiento es que te da la diserción. Y como bien usted dijo, hay que ser paranoico. Todos los dolores de pecho que llegan a la sala de emergencia, nosotros lo primero que tenemos que pensar es un infarto agudo al miocardio. Y luego de haber descartado los diagnósticos críticos o que pongan la vida del paciente en riesgo, vamos a definir, no, eso es una costocondritis, eso es una pleuritis, eso es muscular, eso, cosas como esa. Todo dolor de abdominal, yo tengo que pensar que es una apendicitis, que es un tema crítico. Cuando yo descarto eso, es que vamos a definir, no, tu vida no está en riesgo, vamos a manejarte y vamos a mandarte a hacer lo que haya que hacerte y a la consulta que te corresponda. Eso también es muy importante, tener bien claro la línea, límite, de donde termina mi especialidad y donde empieza la de mi compañero, que es especialista también. Hasta qué punto yo como emergencióloga voy a estabilizar un paciente para pasárselo, por ejemplo, al cardiólogo, al cirujano, al ortopeda, al neurocirujano. Tener claro que lo básico que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer va a determinar el pronóstico y el seguimiento que ese compañero especialista le va a dar continuidad para ese caso específicamente. Entonces, para mí, la base de la buena emergenciología es el conocimiento, definitivamente. Y hay algo que también tienen que tener pendiente a los médicos que quieran dedicarse a medicina de emergencia. No es solamente el hecho de tener una buena base clínica, no es solamente el hecho de poder ser bueno haciendo procedimientos, porque en algún momento tú te pones la capa de la parte quirúrgica, poner un tubo de pecho, intubar un paciente, una vía central. Pero ¿y qué decimos de la gestión? Los benditos indicadores. Hay gente que no le gusta eso de medir indicadores. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, como yo he dicho en otras ocasiones y en otras entrevistas, la sala de emergencia es como un hospital independiente, que tiene una forma de facturación independiente, de atención independiente, de cobertura independiente, donde tú tienes que manejar números para mejorar cada día, porque además es uno de los departamentos de los hospitales que regularmente tiene el mayor índice de quejas, de insatisfacción, entonces que de oportunidades de mejora, como me gusta llamarlo siempre. Y eso hay que medirlo, qué tiempo me cuesta a mí hacer un electro, qué tiempo me cuesta interpretarlo, desde el momento en que el paciente se dio la primera asistencia, se le dio entrada en el sistema, a los cuántos minutos yo lo pude atender. Y medir eso cada día es un poco tedioso, pero es la única forma de mejorar.
y tenemos un punto a nuestro favor y es que los pacientes están ahí todo el día. O sea que tenemos oportunidad diaria, permanente, a todo momento de medir y medir lo que está bien y lo que no nos está quedando tan bien. Y otras cosas también que debemos de medir, sobre todo sobre la satisfacción del paciente, es que sin importar lo buen emergenciólogo que tú seas y lo bien que tú hagas tu trabajo, la percepción de ese paciente y de ese familiar es vital. Y por eso es tan importante la empatía en la sala de emergencia, no te puedes dejar abrumar. Entonces, esas son parte de las cosas que debemos de medir todos los días, porque en el día a día y en el corre-corre a veces se pierde eso, porque tenemos mucho trabajo, porque estamos cansados quizá, porque hemos tenido un día difícil, quizá porque no dormimos bien. Entonces, eso hay que estarlo midiendo todos los días para que no se nos caigan los indicadores y podamos identificar correctamente lo que son las oportunidades de mejora. Miren, señores, eso es tan importante como lo siguiente: a todo aquel que usted le pone un problema sobre la mesa, en salud lo va a querer resolver de dos maneras. Búscame más recurso humano y búscame más espacio. Entonces el problema que tenía este tamaño, a los 2 meses va a tener este tamaño. Entonces es tan importante el hecho de reconocer que el médico de emergencia es un gestor. Imagínense, tengo un paciente grave enfrente, ya estoy pensando que probablemente vaya a necesitar una unidad de cuidado intensivo, tengo que ir pensando a quién voy a llamar para posiblemente trasladarlo, pero afuera hay 10 pacientes esperando para que yo lo atienda. Entonces, en tema de gestión, desde el punto de vista de lo que es calidad, la sala de emergencia prácticamente se divide en 3 momentos claves. El primer momento es la entrada. ¿Cómo entran los pacientes en emergencia? La mayoría de las veces son filtrados por una estrategia que se llama triaje. En República Dominicana la escala de triaje reconocida es la escala de Manchester. Con esa escala se le pone un color al paciente de acuerdo al motivo de atención y eso define oportunidad. A quién debo atender primero y quién puede esperar. No es lo mismo un dolor en una rodilla que un dolor en el pecho. Si la doctora tiene que elegir entre un dolor en la rodilla y un dolor en el pecho, probablemente vaya a elegir el dolor en el pecho, si nada más tiene un solo espacio para atención. Un segundo momento relacionado con el proceso de atención misma. ¿Cuánto dura la doctora para ver un paciente? ¿Cuánto dura el laboratorio si la doctora pidió un hemograma? ¿Cuánto dura una radiografía si la doctora lo pidió? Y un tercer momento que tiene que ver con si este paciente necesita hospitalización, ¿en qué tiempo me consiguen una cama dentro del centro? Lo bueno es que hay muchas cosas de esas que están levantadas. La doctora, de cada 100 pacientes que ve en una emergencia, 10 o 15 tienen una emergencia real. ¿Y cómo se convive con eso, doctora? Yo sé que 10 o 15% de los pacientes son una emergencia real, pero ¿cómo convivo con eso? Organizándonos, trabajando de una manera organizada, definiendo quién requiere la primera atención e inmediatamente evaluar, saber qué voy a hacer con ese paciente y hacerlo para que ruede el proceso, si hay que hacerle una tomografía, si hay que hacerle una radiografía, si lo que corresponde es un electro, y no perder el tiempo, identificar primero. Luego darle seguimiento, porque eso es muy importante. En la sala de emergencia de nada nos sirve hacer 1000 cosas si al final no vamos a darle seguimiento para ver esos resultados. Es mejor hacer 3 cosas que identifiquen algo, que sea rápido, que sea efectivo para tener un diagnóstico y no andar dando tumbo y haciendo cosas para que después ni siquiera me dé el tiempo para esperar los resultados. Eso es lo primero. Lo segundo es identificar los pacientes no críticos y atenderlos y explicarles: mire señora, usted tiene un dolor de espalda, puede ser un lumbago, estamos pensando en un lumbago, yo le voy a poner un analgésico, probablemente en la sala de emergencia usted no se vaya a sanar a un 100% porque eso necesita un proceso de reposo y de antiinflamatorios, yo la voy a medicar y vamos a esperar y en 35 o 40 minutos, cuando usted se siente un poco mejor, la voy a despachar. Y orientando al paciente desde el principio para que entienda lo que va a pasar, para que ese paciente esté tranquilo y se sienta partícipe del proceso. Le voy a hacer una radiografía, le voy a mandar a la consulta, le voy a hacer una cita, conversando con el paciente para que el paciente entienda lo que está pasando. Y a partir de ahí, el paciente que queda claro, no tiene dudas, es el paciente que no va a volver o no te va a volver a mandar a buscar cuando tú estás atendiendo a otro paciente, porque él ahora vino la del laboratorio a sacarle sangre y él no sabe por qué le van a sacar sangre o no entiende qué es lo que le van a hacer.
Si uno habla con el paciente, se toma esos 2 o 3 minutos desde el inicio, le explica todo, ya el paciente es parte del trabajo diariamente y del momento en el que estamos. Señores, estamos conversando con la doctora Ana María Plácido Triguero, jefa de urgencias de Médico Express, una persona a quien respetamos y queremos mucho, de verdad. Doctora, el tiempo se nos está acabando. En los próximos días hay médicos que van a tomar la decisión de probablemente entrar a un programa de medicina de emergencias. ¿Qué mensaje usted le daría a esos médicos que pudiesen ser los emergenciólogos del mañana? Bueno, desde los inicios de la medicina, desde que se articuló la primera vez la palabra galeno, el tema era salvar vidas. Entonces, si usted es un médico que entiende que su verdadera pasión es salvar vidas, sea emergenciólogo, porque somos quienes tenemos la mayor oportunidad de hacerlo en el día a día. Eso es lo primero. Lo segundo es que la satisfacción que da el deber cumplido es algo muy importante que te deja dormir cada día en tu casa y descansar. Y ver pacientes por ahí que se encuentran contigo, que tú no te acuerdas de ellos, y te dice, doctor, ¿usted se acuerda? Mi mamá, gracias, papá Dios, por usted que me la ayudó, y esas cosas. Otras cosas que también son muy positivas, que la gente quizás no las ve, y es que el médico emergenciólogo tiene un turno de trabajo. Cuando mi turno se termina, yo me voy para mi casa. Y a mí nadie me va a llamar. Ni tengo paciente ingresado, ni tengo paciente intensivo, ni me van a llamar a las 2 de la mañana porque hay un paciente. Nosotros tenemos turno, por lo cual nuestro descanso es más respetado que el de las otras especialidades. Y trabajamos en scrum y tenis. Bien cómodo, bien cómodo. Sí, muy cómodo. Señores, agradecidos por haber tenido aquí a la doctora Ana María Plácido en este su primer bloque del Poder de la Tarde, celebrando el Día Mundial de la Medicina de Emergencias. Entonces ahora nos vamos a unos mensajes comerciales y volvemos con ustedes en unos segundos. No se despeguen de su televisor. Gracias por seguir ahí detrás de su televisor, aquí en este su mejor programa esta hora para hablar de salud, el poder de la salud. Primer bloque con la doctora Ana María Plácido hablando de emergencias. Segundo bloque, señores, no menos interesante, la doctora Patricia Fernández, médico oftalmólogo, subespecialista en retina y vítreo del Hospital Elías Santana, quien amablemente aceptó nuestra invitación para estar hoy en el programa. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. Gracias por su invitación. Excelente, doctora. Señores, la medicina ha avanzado tanto que de repente nosotros vemos los médicos y lo vemos jovencito y de repente decimos, wow, ¿por qué? Yo mismo me veo hasta un poquito ya viejito mirando a la doctora Patricia. Doctora, cuéntenos un poquito de su formación, cómo llegó a ser oftalmólogo. Bueno, primero empezamos por la carrera de medicina. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, usted fue mi profesor. Posteriormente pasé a la formación de la especialidad, que fue de oftalmología, en el Hospital Dr. Elías Santana, mejor conocido como Los Americanos, ubicado en Los Alcarrizos. Allá hice también mi subespecialidad en retina y vítreo. Señores, la salud visual es clave para el bienestar y tener una adecuada calidad de vida. Doctora, en su día a día, en su práctica diaria, ¿cuáles son esas patologías que más frecuentemente usted ve que afectan la salud visual de sus pacientes? La primera y la más frecuente que nos llega a la consulta de un retinólogo es aquellos pacientes con retinopatía diabética o pacientes que padecen de diabetes mellitus y que van para una revisión o un tamizaje de la retinopatía diabética. Es una complicación de la diabetes. ¿En qué momento un paciente diabético debería de ir a una consulta con un retinólogo? Se sugiere que a los 5 años de enfermedad o con el diagnóstico. Sin embargo, se sabe que luego de 10 años con la enfermedad, el 50% de los pacientes con diabetes mellitus van a padecer de retinopatía diabética. Y luego de los 15 años con la enfermedad, un 2% de esos pacientes van a padecer de ceguera. Por lo tanto, es importante empezar el tamizaje desde temprano. Los 2 factores más importantes para conocer o
poder tener una idea de si un paciente va a padecer o no de retinopatía diabética es el tiempo con el diagnóstico y los niveles de resultados de analíticas que manejen, siendo el más importante la hemoglobina glicosilada. Wow, doctora, ahí me surge una preocupación y es el hecho de que por ahí en la calle andan muchos pacientes que son diabéticos y no lo saben. Wow, y en ese sentido, la necesidad de la evaluación por un retinólogo, los médicos que vemos pacientes diabéticos, ¿estamos adecuadamente sensibilizados para el tema del referimiento a tiempo de estos pacientes? No, realmente recientemente está cambiando el paradigma respecto a eso. Estamos siendo más referidos o tomados en cuenta por los médicos que manejan a diario la diabetes mellitus, como los endocrinólogos o los diabetólogos. Sin embargo, es muy común del paciente dominicano promedio decir que, doctora, yo manejo la glicemia entre 200, 250, 400 y ellos se lo encuentran normal, pero para nosotros es completamente alarmante porque nos da una idea desde afuera, sin haber visto el paciente, de qué grado de retinopatía está manejando el paciente. Y esto es una enfermedad completamente prevenible, pero luego de que ya la enfermedad va avanzando, puede ser irreversible. Entonces es necesario trabajar a tiempo. Podemos decir, doctora, que los niveles de azúcar alta están directamente relacionados con la probable aparición de retinopatía diabética. Sí, es uno de los factores más importantes. La hiperglicemia o los niveles de glicemia elevados de manera crónica es un factor de riesgo muy importante. ¿Y cuáles serían esos síntomas que pudiese tener la persona, que en ocasiones hasta lo dejamos de lado, no le damos mucha importancia? ¿Cuáles serían esos síntomas que pudiesen estar relacionados a retinopatía diabética? A retinopatía diabética pueden ser vagos porque hay un buen estadio de la enfermedad en donde el paciente puede estar asintomático, o sea, no tener ningún síntoma. Ya cuando el paciente llega a la segunda parte o a la segunda fase de la enfermedad, que es la que se conoce como retinopatía diabética proliferativa, en donde hay sangrado o puede haber desprendimiento de retina, ahí el paciente ya comienza a ver visión borrosa o lo que ellos comúnmente llaman, cuando llegan a la consulta llaman, doctora, yo veo humo, y puede ser sangre que esté dentro de la cavidad del ojo. Sin embargo, cuando un paciente, por ejemplo, de reciente diagnóstico con diabetes, que está manejando niveles de glicemia sumamente altos y descontrolados, ellos pueden referir visión borrosa, pero eso no significa que esté padeciendo de retinopatía diabética, porque como mencionamos, uno de los factores más importantes es el tiempo con el diagnóstico. Señores, a nivel país, más del 10% de las personas son diabéticos. Más del 10% son diabéticos. Y si a eso usted le suma que más del 35% son hipertensos, que a la larga prácticamente hasta un 50% de eso pueden convertirse, no, 50 no, un 10% de eso pueden convertirse en diabéticos, imagínense. La necesidad del seguimiento, la necesidad de prevenir, la necesidad de ir a su médico y seguir sus instrucciones. No quieran usted estar viviendo con una limitación que implica la no visión. Es prácticamente depender de un tercero para hacer prácticamente todas sus cosas. Doctora, y en relación a diagnóstico y tratamiento de esta patología, ¿qué tanto hemos avanzado en República Dominicana? ¿Qué opciones tienen los pacientes para esto? Realmente en República Dominicana tenemos tecnología de punta para poder tratar estos pacientes, siempre y cuando el paciente haya llegado con una enfermedad controlada, porque hay cierto punto de la enfermedad donde se le puede salir de las manos al médico. Sin embargo, en cuanto al paradigma del tratamiento, cerca de los 1980, 1970, que fueron cuando se publicaron los primeros estudios o la primera data de cómo tratar un paciente diabético. En ese momento estábamos limitados a tratar solamente con láser. Hoy en día tenemos un sinnúmero de opciones de tratamiento de inyectables, que son unas inyecciones que se colocan directamente al ojo para poder contener o limitar algunas fases o algunas subdivisiones de la enfermedad. En los estudios más recientes se ha visto que el mejor resultado para tratar la retinopatía diabética es un manejo combinado de láser e inyectables. Excelente. Y
En relación a eso también es importante verificar o preguntar lo siguiente. Si yo tengo un familiar con retinopatía diabética, mi mamá, mi papá, ¿qué tanto riesgo tengo yo de tenerla? ¿Hay algún elemento hereditario en ese sentido? Por supuesto, sin embargo, no es el factor más importante. Siempre hay un riesgo genético de padecer de diabetes mellitus tipo 2 y, como mencioné, más que el factor genético de si mi papá padeció de retinopatía diabética o mi mamá padeció de retinopatía diabética, más importante es el control que tenga yo de los niveles de mi glicemia y el tiempo que tenga con el diagnóstico. ¿Qué cosas puedo hacer yo desde el punto de vista de prevención para cuidar mi retina? Por ejemplo, yo particularmente tengo familiares que han sufrido de diabetes. Particularmente mis niveles se han mantenido bien, uno se hace chequeos periódicos de hemoglobina glicosilada, etcétera. Nunca he tenido niveles de glicemia elevados, pero ¿qué puedo hacer yo a manera de prevención para cuidar mi retina? Sí, claro. Lo primero y más importante es cuidarnos del sol, porque el sol tiene los rayos ultravioleta que son directamente captados por pigmentos que están en la retina. También comer rico en vegetales verdes, vegetales morados y vegetales naranja, porque son ricos en antioxidantes que pueden detener cierta reacción de oxidación que ocurre metabólicamente en la retina. Okay. Y también los vegetales naranjas específicamente son ricos en betacarotenos que tienen esa función también de detener la oxidación que ocurre a nivel metabólico. Y cuando tenemos una reacción de oxidación descontrolada a nivel metabólico retiniano, puede degenerar en una condición que se llama degeneración macular asociada a la edad. Esto es una condición que, como dice su nombre, se asocia primero a la edad, se ve en pacientes mayores de 65 años, también se ve en pacientes fumadores o pacientes con ascendencia europea. Y puesto está además decir que es necesario mantener la protección UV y la alimentación rica en antioxidantes. O sea, yo debo de salir en la tarde, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, con una adecuada protección para los ojos. Y toda esa gente que trabaja en la calle a esa hora, doctora, por ejemplo, póngase usted una persona que maneje un vehículo público. Esas personas entonces a la larga, de tanto estar expuesto, pueden tener temas de retina, pueden terminar con problemas de su salud visual. Sí. La degeneración macular relacionada a la edad, así como la retinopatía diabética, es una enfermedad que si uno no la trata a tiempo, también se nos puede escapar. Entonces, o se nos puede ir de las manos. Es una enfermedad que hay que tratar de captar a tiempo para uno detener el proceso. Hay dos formas de degeneración macular relacionada a la edad. Hay una forma seca y una forma húmeda. Se le da la tipificación de húmeda porque hay líquido involucrado que se puede estar dentro de la retina o puede estar debajo. Y muchas veces este líquido puede ser sangre como tal. Y el hecho de que haya sangre debajo o adentro de la retina, pues es tóxico para las células de la retina. Por eso puede potencialmente quitar mucha visión y dejar a un paciente en ceguera. ¿Cuál sería el tiempo recomendado de seguimiento entre una consulta y otra de un paciente con un tema en retina? Todo va a depender de qué estadio tenga, porque puede ser, por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus que llegue a la consulta para un tamizaje y que durante la evaluación con dilatación pupilar no se encuentre retinopatía diabética o el paciente no tenga retinopatía diabética. Ese paciente puede acudir a su evaluación anual. Por otra parte, un paciente con retinopatía diabética leve o retinopatía diabética moderada puede acudir a su consulta entre 6 meses y 1 año. Ya aquel paciente que pasa a otro estadio de la retinopatía diabética, que puede ser no proliferativa o proliferativa, entonces hay que seguirlo, puede ser cada 3 meses o incluso cada 2 meses. Doctora, y una pregunta así como paciente, que a veces resulta un poquito complicado para nosotros. Cuando nos dilatan la pupila, que uno sale de ahí, que todo molesta, ¿es una necesidad o hay algunos aspectos que ustedes pueden hacer sin dilatar
pupila? No es un examen obligatorio, sin embargo, es un examen que nos puede enriquecer mucho la historia clínica, porque hay cosas que sí podemos evaluar sin dilatación pupilar, como la parte central de la retina, que es la que nos permite ver la cara o las caras de las personas. Sin embargo, hay todo un mundo afuera de eso, que es la retina periférica. En la retina periférica podemos tener incluso un tumor, como un melanoma, por ejemplo. Wow. Entonces, son cosas que uno no puede dejar fuera de la evaluación. Muy bien. Doctora, y saliendo un poquito, yéndonos un poquito a lo más general, el mundo actual nos tiene a la mayoría de las personas, incluyendo niños, pegados a una pantalla. Inclusive yo tengo un sobrino que me preocupa el hecho cuando veo que ha durado más de media hora pegado a él. Yo soy el primero que me invento un juego para tratar de desconectarlo de la tablet. Vamos a jugar, vamos a caminar, vamos allí. ¿Cómo impacta eso la salud visual, el estar pendiente de tanto tiempo pegado de una pantalla de televisión o una tablet? Los niños, como usted bien dice, doctor, son la población más vulnerable a la estimulación con pantallas, porque se ha visto que la estimulación diaria por encima de 1 hora diaria cuadruplica el riesgo de padecer de miopía. Miopía es básicamente, en palabras llanas, que el ojo es grande o que el ojo es largo. Entonces, el estímulo cercano con pantallas, como bien dije, aumenta mucho el riesgo de padecer de miopía. Se ha visto en países desarrollados, como China, por ejemplo, en que los niños salen a jugar al patio. En China hay una epidemia de miopía, entonces ellos han buscado medidas o formas de que se reduzca ese riesgo. Por ejemplo, ellos en los salones de clase utilizan techos en donde entra la luz del sol y eso puede retrasar o disminuir la probabilidad de que el paciente padezca de miopía. En un adulto, por otra parte, que no es un paciente vulnerable a padecer de miopía por estímulo a pantallas, o sea, un paciente adulto que en el momento esté viendo una pantalla 4 horas diarias o 5 horas diarias, un paciente en edad productiva, no va a padecer de miopía por ese estímulo. Sin embargo, el hecho de estar pegado a cualquier pantalla hace que reduzcamos las veces que parpadeamos por minuto, y eso sí puede provocar resequedad ocular, pero no miopía en un adulto. Me he quedado pensando, señores, ustedes que tienen sus niños y que muchos padres, incluso para que el niño no esté correteando o supuestamente haciendo desorden, el premio es pasarle una tablet para que esté tranquilo el día entero. Y se pasan horas pegadas a esa pantalla. Y mire la doctora, 1 hora pegada frente a la pantalla puede predisponer a su bebé o a su niño a un problema de salud, a una miopía. Entonces, padres, estén pendientes de sus hijos, cuiden la salud visual de sus niños. Wow. Doctora, usted es parte del equipo médico de Médico Express. ¿Qué cosas ofrece el centro desde el punto de vista de su especialidad? ¿Qué cosas usted puede hacer allá de las cuales se puedan beneficiar los pacientes? Nosotros tenemos la equipación adecuada para tratar a los pacientes, por ejemplo, con retinopatía diabética. Se puede tratar con láser de fotocoagulación. También se pueden tratar aquellos pacientes con lesiones predisponentes para desprendimiento de retina. O sea, cualquier paciente que tenga algún agujerito por ahí en la periferia de la retina, como el que hablamos, que solamente se pueden ver bajo dilatación pupilar, se les puede practicar el láser allá en Médico Express. También contamos con estudios diagnósticos como la tomografía de coherencia óptica, que se utiliza para dar seguimiento a la mácula, que es la parte central de la retina. Ahí se puede ver cuando el paciente padece de edema macular. Eso es, en palabras llanas, que el paciente tiene líquido adentro de la retina, producto de la diabetes o también de otras condiciones. Y también se le puede dar seguimiento a la degeneración macular relacionada a la edad. Doctora, y ya con el tiempo encima, el tiempo se va volando cuando uno está hablando de temas importantes. Desde el punto de vista de la especialidad como tal, y en base a lo que usted ha mencionado, de la probabilidad de que en el caso de la retinopatía diabética hayan tantos pacientes en nuestro país, ¿hay suficientes médicos oftalmólogos especialistas en retina en República Dominicana o hay que seguir formando? Somos menos de 40 en el país, la mayoría concentrados en Santo Domingo,
Entonces sí hace falta que en las zonas un poco más distantes haya atención por parte de un retinólogo, especialmente en las maternidades en donde se atienden bebés prematuros, que se debe capacitar o tener un médico retinólogo capaz de captar la retinopatía del prematuro a tiempo. ¿Todo bebé al nacer debe ser evaluado por un retinólogo? Todo bebé nacido antes de las 37 semanas. Prematuro. Que es cuando se conoce como prematuridad. Wow. La evaluación debe ser a las 4 semanas post-concepcional. O sea, a las 4 semanas de que el bebé nace es el momento de realizar la evaluación bajo dilatación pupilar para buscar la retinopatía del prematuro. ¿Qué le diría usted a esos oftalmólogos que hoy están pensando en una subespecialidad? ¿Cómo los convencería usted para que hagan la subespecialidad que usted eligió? Yo creo que retina es una subespecialidad que no necesita mucha introducción. Solamente con entrar al quirófano de un retinólogo uno se enamora de la especialidad. Retina es una especialidad o una subespecialidad en donde uno puede integrar lo clínico y lo quirúrgico y es completamente retadora. Pero te hace sentir como un cirujano capaz. Entonces, creo que no es algo que necesita mucha introducción. ¿La subespecialidad dura 2 o 3 años? La subespecialidad de retina dura 2 años. 2 años. Aquí en el país. Señores, estamos conversando con la doctora Patricia Fernández, oftalmólogo, con una subespecialidad en retina y vítreo. Doctora, ya para finiquitar, además de Médico Express, ¿dónde más pueden ver sus pacientes? En el Instituto Espaillat Cabral, en la zona universitaria. Señores, tremendo plato fuerte el día de hoy. Hablamos con 2 doctoras que son muy buenas en lo que hacen en su día a día y agradecemos el hecho de que hayan venido y nos hayan apoyado hoy en este programa. Y a ustedes, gracias por estar aquí y como cada martes nos despedimos y esperamos volverlos a ver el próximo martes en un programa más de su Poder de la Salud. Feliz tarde.